Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está con delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Presenta dos temas centrales que vuelven a aparecer una y otra vez en otros muchos salmos: el hombre justo y su contraste con el hombre malo. La importancia de la ley de Dios. El propósito del salmista es colocarnos al comienzo de estos dos caminos a fin de que tomemos la dirección correcta después de informarnos sobre ambos. Solo hay dos caminos en la vida: o reverenciamos a Dios y lo amamos, o por el contrario, vivimos de espaldas a Él, ignorando sus mandamientos. Bienaventurado el varón. El salmo comienza con una verdad incuestionable: Dios desea que los hombres sean felices y dichosos. El anhelo de felicidad es universal, pero ¿es realmente posible llegar a ser felices? La respuesta dependerá de lo que estemos entendiendo para ser felices. Por muchos, tiene que ver con la ausencia de todo sufrimiento y la posesión de todo lo deseado en circunstancias de bienestar permanente asegurado. Visto desde esta perspectiva, en un mundo con tanto dolor como lo es el nuestro, es difícil pensar en llegar a ese estado de felicidad. Personas que tienen ese tipo de abundancia y seguridad no por eso llegan a ser felices, sino que dan muestras de seguir sintiendo una profunda sensación de insatisfacción, que en algunas ocasiones intenta llenar con otras cosas que a veces pueden ser incluso peligrosas y nocivas para sus propias vidas. Pero la felicidad o bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que las personas tienen o con las circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Por lo tanto, puesto que esta felicidad no depende de la posesión o circunstancias que estemos atravesando, sino de una correcta relación con Dios, se trata de una felicidad que está al alcance de todos por igual. Las características del hombre justo. El Salmo nos va a facilitar una serie de características del hombre que verdaderamente es bienaventurado, feliz. Se trata del hombre que más tarde describirá como justo y que nosotros asociamos con el Nuevo Testamento con un verdadero creyente. Empieza describiendo su carácter por medio de tres frases negativas: no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. El salmista, igual que nosotros, veía en el mundo a su alrededor donde prevalecía la maldad, y en ese contexto, cualquier creyente que quiera ser justo tendrá que decir no a mucho de lo que el mundo dice sí. Esa es la necesaria parte negativa de la santidad. Aunque, como veremos después, el verdadero justo no es simplemente aquel que no hace ciertas cosas malas, sino que sobre todo se caracteriza por una actitud positiva que le lleva a amar y cumplir la ley de Dios.
que no anduvo en consejo de malos. Para ser bienaventurado o feliz, la primera condición es no andar en los consejos de los malos. Esto implica necesariamente elegir bien nuestras compañías. Aquí se trata de evitar caminar junto a los malos, es decir, con aquellos que, habiendo roto con los principios morales de la ley de Dios, viven de espaldas a Él, haciendo lo que les apetece sin someterse a ninguna norma divina, simplemente dejándose llevar por sus propios deseos. El andar con los malos es peligroso, porque siempre nos quieren influir con sus consejos y su forma de pensar, a fin de alejarnos de Dios. Pero el hombre justo no puede establecer su estilo de vida con base en las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino por la ley de Jehová. Esto nos recuerda que la mente es el primer bastión que debemos defender, porque en ella está la clave que permite entrar a conquistar el resto de la personalidad. Ni estuvo en camino de pecadores. La idea es que no se quedó parado en camino de pecadores. Esto guarda relación con lo anterior, aunque vemos cierta progresión, puesto que el justo no escuchaba los pensamientos y consejos del impío, tampoco se encuentra donde estos están. Los impíos son llamados pecadores. La idea de la palabra original tiene que ver con el errar en el blanco. El pecador es alguien que equivoca las verdaderas metas de su existencia, porque en lugar de tener como su principal objetivo el vivir de acuerdo al propósito de su Creador, vive para sí mismo y su propia exaltación. Y por supuesto, el ser humano se encuentra en este tipo de vida ni lo que espera, porque lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud, lo que halla es esclavitud moral, la degradación y la muerte. Por todo esto, no es de extrañar que el justo no quiera estar en compañía de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando el hombre se acerca a los pecadores, comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas. Luego se junta en compañía asumiendo su estilo de vida y finalmente pierde todo temor y respeto, terminando por burlarse de los principios de Dios y de aquellos que lo siguen. Son los escarnecedores, aquellos que tienen una conciencia endurecida y que a sus malas acciones añaden sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive como ellos. Estos son los burladores que andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios, una situación cada vez más presente en nuestros días. El justo evita pasar tiempo con estos escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida están en contra de los principios de la palabra, y su fidelidad a Dios le impone una separación de aquellos que claramente son enemigos del Altísimo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Frente al consejo de los malos, el piadoso escucha, ama y se somete a la ley de Jehová. Más arriba hemos señalado que la batalla empieza con el terreno de los pensamientos, y cuando se logra conquistar la mente, entonces la vida entera queda moldeada de acuerdo a esos pensamientos. De ahí la importancia de elegir bien qué tipo de influencia aceptamos. El hombre justo ya no se deleita en las cosas del mundo, sino que como un niño recién nacido, tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual no adulterada, que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está su auténtico deleite, porque es en ella donde conoce a Dios y así puede llegar a establecer una relación correcta con Él. Dos usos diferentes que se pueden hacer de la ley, uno malo y otro bueno, puesto que no hay nadie que consiga cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley divina, inmediatamente quedamos bajo la condenación de Dios. Desde ese punto de vista, la ley no puede producir gozo, sino tristeza y frustración. Incluso el mismo apóstol Pablo confesará que él también se deleitaba en la ley de Dios.
ellos podían pensar de esta manera porque habían en la ley de Dios el medio por el cual llegar a conocer a Dios y establecer un tipo de vida que le agrade. Por supuesto, esto implicaba necesariamente que previamente habían sido justificados por la gracia de Dios, no por sus propios méritos, porque por ese camino, como ya hemos visto, la ley solo puede producir maldición. El salmista no solo se deleitaba al leerla, sino que también lo hacía al meditar en ella. La palabra de Dios no nos ha sido dada para satisfacer nuestro intelecto, sino para que vivamos de acuerdo a sus instrucciones. Por esa razón se hace tan necesaria su adecuada meditación. En este sentido, podríamos decir que la meditación es para el alma, lo que la digestión es para el cuerpo. Es necesario a fin de poder hacer nuestra palabra y que llegue a ser parte de nuestro ser interior. Allí el salmista meditaba en la palabra de día y noche, lo que implicaba que la acompañaba en todo momento. Con ello pretendía fijarla en su mente y corazón a fin de experimentar en la vida su sabor y su poder. No se trataba de una meditación ocasional en la palabra. Cuando se hace de este modo, la palabra apenas llega a ser y a tener un efecto en la vida. Por el contrario, es necesario desarrollar el hábito de meditar constantemente en ella para que cumpla plenamente sus propósitos. El mandamiento que se le dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. El actual estilo de vida, caracterizado por la prisa, la inquietud, la ansiedad, no favorece la meditación. De ahí que en nuestros días muchos del conocimiento de la palabra de Dios sea superficial y afecte también específicamente la conducta. Esa es la razón por la que luego fácilmente adoptamos los criterios de la sociedad secularizada en la que vivimos. Así que la meditación pausada en la palabra es una de las grandes necesidades de la Iglesia del Señor en estos días. El fin del camino de los justos será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Compara al justo con árbol plantado junto a corrientes de agua. Quizá él pensaba en algunas regiones de Israel que se caracterizaban por su aridez y por escasa vegetación por causa de la falta de agua. Pero en medio de esa tierra desértica, de vez en cuando se producía el milagro de algunos espacios donde de repente aparecía una vegetación exuberante. Eso se debía a las aguas corrientes que atravesaban aquella región. Allí los árboles pueden absorber en el suelo húmedo las sustancias necesarias para mantener su vitalidad y belleza. El salmista veía al hombre justo como un árbol de ese tipo. Existe el peligro de que el creyente, del mismo modo que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas vivas, no sienta la necesidad de profundizar sus raíces, ya que encuentra el agua con facilidad en las capas superiores del terreno. Pero esto solo puede ser causa de graves problemas a la larga. Solo hará falta que sople un poco de viento fuerte para que el árbol sea desarraigado. Debemos tener cuidado con esto, porque la facilidad que muchos creíamos tienen para acceder a la palabra de Dios los puede llevar a no valorarla suficientemente y a no profundizar en el conocimiento de ella. Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es la persona que nutre abundantemente de la palabra de Dios, incorporando sus enseñanzas a su vida, la que finalmente llevará fruto y su hoja no cae. Esto es lo que da sentido a la existencia del árbol, que dé fruto y produzca belleza. Y esta debe ser también la meta del hombre. Debemos producir fruto para Dios y vivir de tal manera que se pueda decir que nuestras vidas reflejan la belleza de Dios, nuestro Creador. Da su fruto en su tiempo. Cada árbol tiene un tiempo para dar frutos. Y por supuesto, da su fruto de acuerdo a su especie. Así también el creyente manifestará diferentes frutos en distintos momentos.
Habrá ocasiones que será fruto de labios que confiesan su nombre, de comunión y edificación, de santificación, de ofrendas económicas, de conversiones, de buenas obras, de justicia y de paz, de conocimiento del Señor Jesucristo y, por supuesto, lo más importante, fruto de un carácter como el de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Otro detalle interesante en cuanto al justo es que su hoja no cae. Esto quiere decir que su hoja no se marchita, sino que se mantiene en todo tiempo con su frescura y vitalidad. Es inmune al deterioro que provoca la sequía. Y ahí será el creyente que está bien arraigado a Dios y en su palabra. Y todo lo que hace prosperará. Lo que aquí está asegurando no es el éxito tal como se conoce en el mundo. Es verdad, el creyente que vive bajo los principios éticos de la ley de Dios, laboriosidad, honradez, tenacidad, confianza, optimismo, tendrá muchas posibilidades de prosperar en todas aquellas empresas comerciales que emprenda. Pero el énfasis que el salmista expresa aquí está en otro tipo de prosperidad. No olvidemos que a los ojos de Dios, mucho más importante que los logros temporales, está el desarrollo del carácter de sus hijos, para parecerse más al modelo que encontramos en Cristo. Pablo se refirió a esto cuando expresaba que la adversidad y el sufrimiento que podemos atravesar en esta vida presente pueden hacernos prosperar en la formación de un carácter maduro, que es lo que realmente le agrada a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo realmente importante y en lo que debemos prosperar es en la obra de Dios, está realizando dentro de nosotros mismos. Por eso nos acompañará en la eternidad, mientras que dejaremos todo lo demás en este mundo. El hombre malo. En contraste con el justo, ahora se nos presenta el malo, también descrito en otros países como perverso o inicuo. Varias de sus características ya han aparecido anteriormente, pero ahora se nos suman otras más. Son como el tamo que arrebata el viento. Cuando era lanzado al aire, el grano por su mayor peso cae al suelo, mientras que el tamo, ese polvo o paja muy menuda que lo recubría, eran llevados lejos por el viento. El malo es comparado aquí con el tamo que arrebata el viento, sugiriéndonos diferentes ideas. Ese tipo de hombre se distingue por lo insustancial de su personalidad. Tal vez puede ser rico y poderoso, divertido y alegre, pero carece de las cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. Personas a las que a veces nosotros admiramos, tales como artistas, estrellas de cine, futbolistas, cantantes, millonarios. Quizá, desde la perspectiva del mundo, esas personas pueden ser influyentes, pero en la presencia del Señor no dejan de ser humo y neblina que dispersa el viento. Qué triste cuando los creyentes tienen este tipo de personas como sus puntos referenciales para su vida y los imitan. Tampoco tienen firmeza en sus convicciones. Cambiarán de una postura a otra según convenga a sus intereses personales. Al estar lejos de Dios, carecen del peso moral necesario para ser inmovibles frente a la temporalidad de las modas. Una vez que la mies es estrellada y ha sido aventada, el campesino solo le preocupa el grano. La paja queda a la merced del viento porque no sirve para nada. Pensamos, por ejemplo, en las aportaciones que muchos investigadores científicos, reformadores sociales o inventos han podido hacer a la humanidad. Sin embargo, aunque sus obras pueden haber contribuido a nuestro bienestar, desde la perspectiva bíblica, muchas de ellas carecen de valor a los ojos de Dios, porque no nos ayudan de manera alguna a mostrar el sentido último de la vida y de los principios básicos
para ordenarla de acuerdo a los valores divinos. Pueden ser avances tecnológicos o en el campo de la salud que nos facilitan una mejor calidad de vida, pero no logran mejorarnos moralmente ni tampoco librarnos de nuestros odio y desmesura y ambiciones. La perspectiva correcta es la que nos ofrece la Biblia. Para Dios, el justo es como un árbol firme, permanente, fructífero y hermoso, mientras que el malo no pasa de ser como el polvo que se lo lleva el viento. El fin de ambos caminos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Llegará un día de juicio para todos, y entonces la verdad última de las cosas será revelada con claridad. ¿Qué ocurrirá en ese momento? ¿Los malos no se levantarán en el juicio? Cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres, conforme a sus principios de justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Por supuesto, no es esto lo que ocurre hoy. Cuando los impíos hacen prevalecer su voluntad y logran incluso cambiar las leyes para que se adapten a sus preferencias, pero no será eso lo que ocurrirá en el alto tribunal de Dios. Allí la justicia prevalecerá ciertamente y por una eternidad. Cuando Dios juzgue a los hombres, entonces todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. El destino final del justo y los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no formarán parte de la eternidad ni de la eterna congregación del pueblo de Dios, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El juicio divino se desarrollará de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada hombre. Por lo tanto, será un juicio justo, sin equivocaciones. Mientras Dios aprueba con complacencia la vida de quienes le obedecen, el camino de los malos desaparecerá, dejándolos en una situación de perdición a la deriva. Todos sus proyectos y planes perecerán. Dios ya ha revelado de antemano lo que va a ocurrir. No lo olvidemos, de forma en la que vivimos aquí tiene consecuencias en nuestra vida del presente, pero mucho más en la eternidad. Por eso el Salmo conduce y concluye con una invitación de parte de Dios a considerar con mucha seriedad cómo vivimos. Todos nosotros nos encontramos constantemente ante esos dos caminos y hemos de decidir cuál de los dos escogeremos. Les invito a inclinar su rostro y con mucha reverencia a meditar en la palabra que hemos escuchado en el día de hoy y a ponerla por obra. Padre amado, te damos muchas gracias por todo lo que nos has revelado en este día y te pedimos por favor, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento suficiente para poder entender bien tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.